lleve a descansar. No me hables del calor ni del hogar. Esta semana vamos a seguir. Hemos tenido todo este tiempo. El martes terminamos con la armonía de los evangelios. Se llama armonía, ¿no? Armonizar los cuatro evangelios, como hemos hecho, para estudiarlos durante todo este tiempo. No sé qué les ha pasado, es la tercera vez que lo hacemos, pero para mí cada vez que lo hago es una cosa muy hermosa, es palabra de Dios, es palabra de Dios. Esta semana vamos a empezar con Hechos de los Apóstoles. Dios mediante, creo que es el miércoles, si no me equivoco, ¿no? Terminamos el martes y el miércoles comenzamos con Hechos de los Apóstoles. La idea es agarrar Hechos de los Apóstoles. Les cuento un poquito de qué se trata para que nos metamos. Hoy quisiera hacer un pequeño paneo de lo que vamos a hacer. Estuve en un grupo casero el jueves y estuvimos haciendo esto y quería hacerlo con todos hoy. Vamos a mirar Hechos de los Apóstoles y vamos a mirar a medida que leemos Hechos de los Apóstoles cómo van apareciendo las cartas apostólicas, una tras otra en los Hechos de los Apóstoles, hasta que terminamos en el Apocalipsis, que vamos a terminar recién en septiembre con Apocalipsis. Si alguien se atrasa, no lo deje, siga. Trate de ir leyendo un poquito más, y si se atrasó 1, 2 días, 3 días, bueno, no lo pierda, porque esta es una bendición poder leer el Nuevo Testamento de otra manera. Nosotros leemos el Nuevo Testamento, lo hemos leído, me imagino, muchas veces, pero esta es otra manera, es leerlo de manera cronológica, significa a medida que van apareciendo las cartas apostólicas. Así que yo quisiera hacer hoy un resumen. Si me apagan aquellas luces, porque tengo unos mapas que no quiero luces acá, simplemente para que se vean eso que está allí. Voy a mostrar algunos mapas para que miremos un poquito lo que vamos a leer. Va a haber 2 apuntes de paso. Un apunte donde es día por día lo que hay que ir leyendo, los capítulos que hay que ir leyendo y el título de qué se trata. Y hay otro apunte más largo que se los recomiendo, donde hay mapas, hay otras cosas, hay personas que aparecen allí, como Apolos, como Juan Marco, qué sé yo, muchas personas que van apareciendo en el Nuevo Testamento, Felipe, Esteban, cada uno, una pequeña reseña de cada una de estas cosas. También vemos a una reseña de los lugares, como Roma, Filipos, Tesalónica, Éfeso, Corinto, Atenas, de dónde iban los apóstoles a evangelizar. Y bueno, puede ayudarnos esto, es una ayudita eso para ir leyendo, y ahí también están las fechas donde vamos leyendo y ahí está el contenido un poquito de lo que vamos a ir leyendo cada una de las semanas. Es un desafío muy precioso poder leer el Nuevo Testamento entero. Bueno, yo primero quisiera decir, qué hermoso que Dios ha querido, alguna vez lo he dicho esto, para mí es un descubrimiento de no muchos años atrás. ¿Cómo digo descubrimiento en el sentido de que Dios ha querido poner un libro de historia en el medio del Nuevo Testamento? Qué difícil sería entender las cartas apostólicas si no tuviéramos el libro de los Hechos. Tenemos primero la historia de los 4 evangelios, que dijimos alguna vez, menos mal que son 4. ¿Se acuerdan que dijimos alguna vez, esto lo hemos leído, ¿no? Si cuatro personas ven un suceso, yo lo digo de esta manera, ¿no? Si de golpe hoy se descompuso nuestra hermanita allí, y bueno, los que estuvieron cerquita vieron algunas cosas, quizás nosotros de acá vimos algo, después fue la médica allí y vio otra cosa, y si vendría alguien a preguntarles, cada uno contaría parte de la historia para que entendamos cómo está ella, qué le pasó y todo lo demás. Si todos los 4 dicen exactamente lo mismo, es porque es mentira. Cuando los 4 testigos se ponen exactamente de acuerdo en lo mismo y escriben lo mismo, es porque es mentira, se pusieron de acuerdo. Hemos visto esto en la justicia muchas veces. Hay 4 evangelios, 4 distintas maneras de ver las cosas. Los 3 primeros son sinópticos porque tiene que ver con ver lo mismo en base al evangelio de Marcos. Y Juan es distinto a los demás. Bueno, está en el libro de los Hechos, el libro histórico que tenemos allí. Qué hermoso que esté. Digo, de alguna manera empezamos a conocer en el libro de los Hechos algo que nos enfrentamos recién en Romanos, cuando empezamos allí con Romanos,
que hay una persona que se llama Pablo. No la conoceríamos si no leeríamos el libro de los Hechos. Casi el 50% de las cartas apostólicas está escrita por Pablo. 13 de los 27 libros que hay en el Nuevo Testamento, 13 de los 27 libros, casi el 50%, está escrito por el apóstol Pablo. No se sabe qué pasa con Hebreos, pero algunos dicen que podría ser o no autor el apóstol Pablo. Así que no sabríamos nada de quién es Pablo, cómo se convirtió. Tenemos allí 3 veces la conversión de Pablo en el Nuevo Testamento, ¿no? 3 veces cuando la cuenta Lucas y luego cuando la cuenta él mismo, en 2 veces que hace una defensa de su fe. Y qué bárbaro es saber quién era el apóstol Pablo, ¿no? Por ejemplo. Tenemos una idea de lo que era el bautismo en agua un poco más clara. En los evangelios vemos cómo Jesús fue bautizado, y no se dice mucho más de cómo era el bautismo allí, solamente el bautismo de Jesús. Pero ahí en el Hechos de los Apóstoles vemos cómo la gente se bautizaba. Ya los encontramos en Hechos capítulo 2, cómo la gente se bautizaba y cómo era necesario que el bautismo fuera pronto, como una experiencia muy temprana en la vida cristiana. Como hemos dicho una vez, aprendiendo de lo que nos enseñó Jorge, que el que más tardó en bautizarse, ¿quién fue? El que más tardó en bautizarse, ¿quién fue? ¿Quién fue el que más tardó en bautizarse? El apóstol Pablo. 3 días entre que se convirtió y se bautizó. Qué importante era para los discípulos primitivos de la primera iglesia el bautismo en agua. Y después el apóstol Pablo en sus cartas, especialmente en Romanos capítulo 6, nos dice el significado justamente, que somos sepultados juntamente con Cristo en el bautismo. Hechos nos dice cómo tanta gente se bautizaba aquí y allá. Tenemos la experiencia del bautismo del Espíritu Santo que está dicha en los evangelios, pero que no podemos verlo allí, cómo se experimentaba esto, porque todavía no había venido el Espíritu Santo. Recién pasó luego de la ascensión del Señor, porque Él lo había profetizado. Les conviene que yo me vaya, porque va a venir uno semejante a mí, el Paracletos, el que está con ustedes para siempre, ¿no? Y allí vemos la experiencia de Pentecostés y nos quedamos azorados cuando leemos Hechos capítulo 2, ¿no? Estaban todos sentados en un lugar muy grande, 120 ahí sentados, unánimes y juntos. ¿Y qué habrá sido ese día, ¿no? Qué tremendo, cuando un viento recio entró y como un terremoto allí, ¿no? Y se repartieron lenguas de fuego. Eso nos cuenta Hechos de los Apóstoles y nos quedamos allí azorados cuando leemos eso, porque luego eso lo experimentamos también nosotros, que el apóstol allí dice, Pedro, que esta experiencia que ustedes vieron, le dice a los 3.000 personas que se convierten ese día, es para ustedes también, con lo que nosotros experimentamos y los que están lejos, a cuántos el Señor, nuestro Dios, llamar y nos llega hasta estos días, esa misma experiencia de llenamiento del Espíritu Santo, del don de lenguas y los otros dones del Espíritu Santo. Ahí también tenemos la ley de Moisés. ¿Qué hace la iglesia con el judaísmo? Había 613 requisitos diferentes que los judíos tenían que poner en práctica, y cuando se convierte, ahora voy a decir un poquito algo más de esto, se convierten los gentiles. ¿Qué hacemos? ¿Nos tenemos que circuncidar o no? Y ahí nos cuenta qué decidió la iglesia primitiva. Menos mal, decidieron bien, el Espíritu Santo les guió en Hechos 15 para ver que los cristianos estamos libres de la ley de Moisés. Tenemos la conversión también, porque ahí se relatan relatos tremendos de conversión. Ya Jesús nos muestra varios de sus experiencias, pero ahí tenemos relatos de conversiones masivas. Y tenemos detalles de qué predicaban los apóstoles. Hay 5 predicaciones claras a la gente, hay algunas más, está la de Esteban también, pero hay predicaciones de Pedro, hay predicaciones de Pablo, sobre cómo tiene que ser lo que tenemos que predicar el Evangelio. ¿Qué tenemos que predicar? Y allí vemos cómo ellos hicieron para predicar el Evangelio, de dónde empezaron, cómo hicieron, cómo hablaron de la cruz de Cristo y la resurrección de los muertos. Principalmente eso era el meollo principal de su mensaje, pero algunos terminan en la segunda venida, otros no alcanzan, como Pedro en la casa de Cornelio. Y vemos cuáles eran los requisitos también allí mismo en Hechos. ¿Qué tenían que hacer? Hay una pregunta que aparece ya en Hechos 2. Varones hermanos, ¿qué haremos?
Y allí Pedro le dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que sabemos cómo tenemos que hacer nosotros en nuestra era para llevar a los demás a una experiencia de conversión total, fe, arrepentimiento, bautismo. Ahí tenemos todo lo que nos habla sobre la iglesia de Hechos 2. Cómo luego los apóstoles, Pablo y sus ayudantes, digámoslo de esta manera, fueron plantando iglesias en los distintos lugares, reconociendo ancianos. También vemos los problemas que la iglesia tenía. Hechos no nos cuenta solamente cosas muy lindas, nos cuentan los líos que ellos tenían. Y ahí empezamos a ver cosas raras, ¿no? Como ahí Ananías y Zafira, cómo algunos empezaron a mentir en medio de la iglesia y el Espíritu Santo mostró eso, la acción de Pedro allí, tremenda, ¿no? Que se mueren esos dos porque mintieron al Espíritu Santo. Y vemos las divisiones que empezaron a querer pasar allí, ya cuando encontramos a los diáconos en Hechos 6. Con el desacuerdo que ahí empezó a haber en la iglesia y muchas otras cosas. Ahí en Hechos 15, el problema es ¿qué hacemos con esto? Algunos decían hay que circuncidar a los gentiles, otros que no. Es decir, vemos los problemas que también hay en la iglesia y cómo ellos lo solucionaron. No, era un pueblo, eran gente igual que nosotros. Y estas cosas nos dan ejemplos para cómo tenemos que actuar en el día de hoy también. Bueno, habría muchas más cosas que nos dicen Hechos de los Apóstoles. Yo quiero hacer un pequeño paneo si puedo decir. Las 13 cartas que nosotros tenemos de Pablo, los que armaron todo esto, las armaron como armaron en el Antiguo Testamento con los profetas. Están los profetas mayores y los profetas menores. No es que los profetas mayores eran más ancianos y los menores eran más jóvenes. Se llaman mayores y menores por la longitud de las cartas o la longitud de las profecías. Ahí tenemos a Isaías, Jeremías, Ezequiel, muy largos, ¿no? Y después tenemos los últimos, excepto Zacarías, que son cortitos, por eso se llaman mayores y menores. Cuando uno lee el Nuevo Testamento se encuentra en la primera carta. ¿Cuál es la primera carta que encontramos después de Hechos? La primera carta que encontramos. ¿Cuál es? Romanos, es la más larga de Pablo, 16 capítulos. La carta más larga de Pablo, pero no es la primera carta que se escribió. Y es lindo poder ver cómo se van escribiendo las cartas, porque las cartas estaban escritas con una intención, con las cosas que iban pasando en la iglesia. Entonces uno va entendiendo, si lee cronológicamente y sabe dónde se fueron más o menos escritas las cartas, por qué se escribieron esas cartas. Romanos es la más larga, la última que escribe Pablo es... La última que escribe Pablo es... Perdón, no la última que escribe Pablo, discúlpenme. Están ordenadas allí, desde Romanos hasta la última, que están todas las cartas de Pablo juntitas. Y la última que está allí es Filemón. Bueno, está por allí Filemón, ¿no? Es la más cortita de todas. Un capítulo. La más larga a la más cortita. Pero no es cronológicamente eso. Es decir, no es como fueron apareciendo en el Nuevo Testamento. Entonces, digo un poquito, voy a hacer un pequeño paneo, ¿no? Leemos Hechos de los Apóstoles y allí vemos ahí las últimas palabras de Jesús. Están en Hechos de los Apóstoles las últimas palabras de Jesús y cómo ellos ven que Jesús asciende a los cielos y los ángeles dicen que va a volver de la misma manera, la ascensión del Señor, la esperanza gloriosa de ellos. Ellos se van contentos a Jerusalén y allí se reúnen, ahí se empiezan a poner el reemplazante de Judas, lo ponen a Matías como reemplazante de Judas, y esperando ellos, porque le había dicho Jesús que esperen. Y bueno, muchas veces hemos pensado en esos 10 días que ellos están orando allí, 10 días, ¿no? Estaban allí los 120, probablemente, los 120, qué cosa, ¿no? En un lugar, y a veces hemos pensado, y por ahí Pedro oraría largo, o no sé, otro de los apóstoles, o quizás Santiago mismo, porque Santiago ya estaba allí, ¿no? Estaban los hermanos del Señor también allí, estaba María también, los hermanos que no habían creído, ahí habían creído luego de la resurrección. Y me imagino una reunión de oración de 10 días, ya al final no sé si sabrían qué decir. Estuvieron en una reunión de oración de varias horas, ya al final uno no sabe bien por qué orar, ¿no? Se nos acabaron todos los temas. Ellos tenían 10 días para orar.
Y en el último día que están allí, se habían puesto de acuerdo, estaban de un solo ánimo, estaban juntos, no solamente estaban juntos, sino estaban de un solo ánimo. Y vino de repente sobre ellos. Y allí está Pentecostés. Y empieza a contarnos Lucas, de paso, el único autor de la Biblia gentil, ¿no? El único no judío, lo hemos dicho alguna vez esto, el único no judío de los 45 más o menos autores de la Biblia, el único no judío es Lucas. Y escribe 2 libros en el Nuevo Testamento, que es Lucas y Hechos. Qué bueno que Lucas haya escrito esto, ¿no? Este fiel discípulo de Pablo. Y ahí nos cuenta Lucas, se entusiasma, ¿no? Primero hace números allí, ¿no? Habla de 120. Lucas, a pesar de ser médico, manejaba las matemáticas, habla de 120. Y luego habla de 3.000. Él pone las cifras allí. Después habla de 5.000 varones que se convierten un poco más adelante cuando el paralítico es sanado con Pedro y Juan. Y después ya no le alcanzan los números, eran tanta la gente que había que dice la multitud de los que habían creído, era un solo corazón y una alma, que se juntaban todos juntos en el pórtico de Salomón y por las casas y suponemos, porque el Señor le había dicho que haya un fuerte discipulado entre todos. Luego aparece en los primeros capítulos la historia especialmente de Pedro y Juan. Y hay milagros, hay ángeles. Y uno va leyendo esa historia y se entusiasma, ¿no? Porque aparece de todo. Ángeles que abren la cárcel. Cuando lo van a buscar no estaban allí. ¿Dónde están? Están allí predicando el Evangelio. ¿Quién le abre la puerta? ¿Quién le abre la puerta? Un ángel le abre la puerta, ¿no? Se los llevó a todos allí. Y está otra vez el ángel del Señor cuando Pedro está en la cárcel allí. Ya habían matado a Jacobo y está Pedro en la cárcel allí. Muy preocupado porque al día siguiente probablemente lo iban a matar. Estaba tan preocupado que no podía dormir, ¿no? No, ¿qué va a estar preocupado que no iba a dormir? Dormía a pata suelta, como diría alguno, ¿no? Que estaba tan dormido allí encadenado que tiene que venir el ángel y tocarle el costado para que se despierte. Porque él pensaba que era una visión y se le caen las cadenas y pasa la primera guardia, segunda guardia y luego se encuentra libre. ¡Qué bárbaro! Uno lee estas cosas. Señor, qué manifestación, qué movimiento del Espíritu, ¿no? Bueno, como dije, después encontramos cosas difíciles allí que pasan. Dije recién a Ananías y Zafira. Bueno, lo vamos a ir leyendo, ¿no? Y luego habla un poco más sobre la obra de Pedro, el que más se destaca allí quizás, ¿no? Al punto de que dicen que ponían los enfermos en la calle para que aunque sea la sombra de Pedro, pasara y su sombra los tocara. ¡Qué movimiento del Espíritu! Lo que hemos vivido, algunas experiencias de esta, yo recuerdo la campaña de Anacondia, la campaña del 85, íbamos por la calle yendo a la campaña, la gente estaba leyendo la Biblia en las calles. Cuando el Espíritu Santo se mueve, ¡wow! Nos sorprende a todos y hay tantas conversiones. Hoy hay una chica que ora por los enfermos, lo han leído por allí. Probablemente sea carismática, no sabemos bien quién es, ¿no? Pero están los diarios allí porque se juntan 300 personas, 500 personas, 1.000 personas. En la campaña de Anacondia en un solo día hubo 50.000 personas y la prensa no dijo nada, ¿no? De todo lo que sucedió allí por 50 días. Los viajes de Pedro aparecen allí. Luego aparecen otras personas, aparece Bernabé, aparece Esteban, el martirio de Esteban, aparece Felipe, que se fue un poquito más allá. Ellos estaban en Jerusalén predicando a uno y había tanta gente allí. Tenía que venir la persecución, ¿no? Para que se dispersen. Pero aparece Felipe con un poco más de fe. Y bueno, ahí a ver si vemos el primer mapa. A ver si vemos el primer mapa. A ver si me llega. No me llega, qué cosa barra cosa. Bueno, me lo podés poner, ahí está. Primer mapa, no sé si se ve bien allí, poquito se ve, ¿no? El primer mapa, ahí está el viaje de Esteban. Este mapita está entre las cosas que les pusimos, ¿no? Desde Jerusalén se va a Samaria, a un lugar que nadie quería ir porque los samaritanos eran rechazados por los judíos, pero se va a Samaria. Era uno de los 7 diáconos, digamos. Y en Samaria Dios lo usa de una manera impresionante. Ahí tenemos la historia de
de Felipe en Samaria, liberación de demonios, hay un tipo que le quiere pagar, bueno, hay un tipo que era un mago que se convierte también, después van los apóstoles allí y oran por la gente para que reciba el Espíritu Santo, ahí en Samaria, y bueno, este tipo le quiere pagar, y hay todas unas cosas interesantísimas que pasan allí. Luego es llevado por el Espíritu a un camino que ahí se ve también, ahí le predica al etíope, y ahí vemos también la manera como ellos predicaban, cómo él fue en ese proceso de llegar a predicar el Evangelio al etíope, y cómo lo bautizó allí. Qué bárbaro, ¿no? Por eso se bautizaban rápido. Y después sigue él predicando y se va allí a una ciudad de abajo, más abajo allí, que no sé si se ve la ciudad allí, ¿no? Azoto. Y luego va caminando hasta que al final se queda a vivir en Cesarea, donde tiene 4 hijas, dice que eran profetisas. Y ahí aparece la conversión un poquito más tarde, la conversión del apóstol Pablo, como dije. Tremenda. Empieza la persecución y Pablo era una porquería de persona, perdón que lo diga así, una persona que torturaba a la gente y las mataba con tal de que ellos renunciaran a su fe. La gente eran nuestros hermanos primitivos y de una manera maravillosa Dios se aparece a Pablo y Pablo se convierte. ¡Qué bárbaro! Nos emocionamos al leer Hechos capítulo 9 y ver cómo Pablo se convierte. Luego él cuenta 2 veces más su experiencia. Y ahí aparece luego otra vez Pedro en Hechos 10. Y hay una bisagra allí, porque hay toda una experiencia que se cuenta varias veces. Y es la experiencia de Cornelio, un gentil. No tengo mapa para eso. Un gentil, bueno, estaba allí cerca en Cesarea, si no me equivoco, ¿no? En Cesarea, yo no puedo manejarlo aquí. Y aparece a un gentil que era un soldado romano, era un centurión, que bueno, era un prosélito, estaba orando a Dios y se le aparece un ángel y le predica el Evangelio. ¿Así es? Le aparece un ángel del Señor y le predica el Evangelio. No le predica el Evangelio porque los ángeles no pueden predicar el Evangelio. Le dice, tus oraciones y tus ofrendas han llegado al cielo. Miren si era un hombre que buscaba a Dios. Y eso nos habla de cuando alguien busca a Dios. Dios tiene sus hijos y tiene sus maneras de llegar a la gente que lo busca de verdad. Y sus ofrendas, era generoso Cornelio, ¿no? Y lo manda allí a Jope, lo que hoy es Tel Aviv, ¿no? Que estaba allí unos cuantos kilómetros de allí. Y allí hay una experiencia muy preciosa. Bueno, ustedes la van a leer, ¿no? Ahí estaba Pedro terminando un ayuno. Pedro terminando un ayuno y mirando el mar allí en la terraza, esperando que le preparen algo. Ya subía el olorcito a asadito que quizá comería, no sé qué, y él estaba allí y de golpe el Señor le muestra una comida preciosa, le baja un lienzo y ahí hay una discusión, mata y come, y él dice, no, acá hay cosas que no puedo comer, y hay una visión que él tiene y no entiende mucho, y bueno, ahí el Señor le muestra lo que le había dicho ya, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Es decir, no solamente Jerusalén, Judea, ya lo dice también allí en Hechos capítulo 1, ¿no? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos eran tan judíos, que por más o menos 11 años, si no me equivoco, el Evangelio se circunscribió solamente a los judíos. Y acá había un gentil que él no sabía, le tocan el timbre, le dice, te buscan, y baja y se encuentra con este gentil. Y hay toda esa historia de cómo se le había presentado el ángel. Y hay una historia que lo cuenta varias veces. Y llega a la casa de Cornelio. Y como siempre decimos, Pedro se transformó en un maleducado. Entró a la casa de este gentil y le dice, ustedes saben, muchachos, miren qué manera de introducir el Evangelio, que cuán asqueroso es para un judío entrar en la casa de un gentil. Es como si ustedes me invitan a mí, yo siempre digo, a comer un asado, digo, ustedes saben que para mí estar acá es una porquería, la verdad que esta casa no sirve para nada, ¿no? Si me pegan una patada me sacan corriendo, es mal educado, todavía que te invito a comer, ¿no? Pedro entra en esa casa, pero el Señor me ha mostrado que yo no llame inmundo a nadie y les cuenta la visión y predica el Evangelio. Cuando empieza a predicar el Evangelio, llega a la resurrección y el Espíritu Santo cae sobre todos los que están allí. Y él se queda, con los otros judíos que estaban allí,
se le cae la pera. Y ahí se acuerda de lo dicho por el Señor, que el Señor iba a hacer estas cosas. Y bueno, después está el problema que lo llaman los otros 11. ¿A dónde estuviste, Pedro? ¿Qué estuviste haciendo? Y él cuenta todo esto y todos quedan impresionados porque a los gentiles también, es decir, a nosotros, el Evangelio va a ser predicado. Y entonces uno ve el progreso de la iglesia. Y hay ahí unos discípulos desconocidos que fundan la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía. A ver, próximo mapa, por favor. La iglesia de Antioquía. El próximo mapa tenemos allí, a ver si se ve allí, no sé si se ve bien, ¿no? Está en ese mar que está allí, que es el mar Mediterráneo, sobre este lado de acá, ahí arribita está la iglesia de Antioquía. Allí van algunos cristianos que ni se sabe quiénes son, no, la Biblia no tiene el nombre de esos cristianos, que se animaron a ir un poco más y le predicaron a los no judíos. Y se funda la primera iglesia gentil allí, ¿no? Hasta acá estamos en el relato de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y allí está, ya no mandan a Pedro y Juan, ya mandan a Bernabé. Bernabé, un hombre de Dios, ni era uno de los diáconos, era uno de los colaboradores de los apóstoles en Jerusalén. Y va allí, y la iglesia se multiplica, y él va a buscar a Pablo, que no sé si se ve también, está en Tarso, no lo puedo mostrar mucho acá, no sé si se ve allí. Está también muy cerquita de Antioquía. Los mapas son muy importantes para entender cómo es todo esto. Yo siempre suelo decir, discúlpeme, hago acá un paréntesis, que los mapas nos ayudan a entender. Hay una Biblia que se llama la Biblia del Diario Vivir, si no me equivoco, que tiene una cantidad de mapas impresionante en toda la Biblia. No conozco otra Biblia que tenga tantos mapas. Entonces, aún en el Antiguo Testamento hay mapitas por todos lados. Entonces uno cuando va leyendo va entendiendo un poco más. Si yo les digo a ustedes, me voy a ir de vacaciones al mar, así que ya saqué el pasaje para ir a Bariloche. Usted me dice, está loco, va a ir al mar si va a Bariloche. No, ¿cómo va a ir? Bariloche no es el mar. Y me voy a ir a esquiar, me voy a ir a Iguazú. Y otra dice, está loco, se va a ir a Iguazú. Si Iguazú no hay nieve. ¿Saben por qué? Porque tenemos un mapa en la cabeza de Argentina. Y por eso podemos entender cada cosa en Argentina, porque tenemos un mapa. La mayoría de nosotros miramos el mapa, ¿no? Sabemos que Mar de Plata, para esquiar, qué sé yo, Bariloche, Iguazú, las cataratas, donde vamos a La Quiaca y todo eso, es la Puna, y así podemos saber. Es un poco difícil entender las cosas y las cartas apostólicas si no tenemos una idea de dónde era esa gente. Así que el mapa nos sirve un poquitito más para entender esto. Allí va Bernabé, busca a Pablo, hay toda una historia muy linda allí, uno se entusiasma diciendo esto. Y ellos dos, con otros 3, son los 5 que están a cargo de esa iglesia de Antioquía. Y ellos dos reciben del Señor que tenían que ser misioneros. Y la iglesia y los pastores y los profetas que estaban allí se juntan a orar. Y estos ministrando al Señor en ayuno, ellos se juntaban a adorar al Señor con tanta seriedad que lo hacían con ayuno. El Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo, o a Pablo, para la obra a la que los he llamado. Es decir, Pablo y Bernabé ya tenían un llamado y hubo una confirmación a través de una profecía o de una voz audible de que ellos tenían que salir en su primer viaje misionero. Y así salen en su primer viaje misionero, Bernabé y Pablo. Ese que está allí es el primer viaje misionero. Es muy cortito el viaje ese y es un poco, quiero decir, no llegaron a muchos lugares. Miren que el viajecito abarca lo que es Turquía hoy. Primero van a Chipre, que es esa isla que está ahí abajo, porque claro, Bernabé era de Chipre, entonces aprovechan los contactos que ya tenían y se van a Chipre. Y ahí hay historias muy interesantes. Pablo ya se va alargando allí a hacer cosas tremendas, lo deja ciego a una persona que se pone en contra de Dios, ¿no? Y ahí el gobernador se convierte. Y luego van metiéndose en la tierra allí. Algunos dicen que se contagió de malaria cuando se mete allí para la tierra de Galacia, la provincia de Galacia, donde hay 4 ciudades muy importantes que están allí: Antioquía, Listra, Derbe e Iconio. 4 ciudades importantes. Es interesante ver eso
porque ellos predican el Evangelio en cada una de estas ciudades. Y es interesante ver todo lo que pasa allí. Es interesantísimo. Ver el mensaje de Pablo, cómo predican en alguna de esas ciudades. Cómo en un momento dado sanan a una persona y la gente se vuelve loca de que habían sanado a un paralítico, si mal no recuerdo. Y entonces creen que ellos son dioses que vienen y quieren traerle estatuas y que no sé qué quieren hacer, adorarlo. Y dicen, no, están locos ustedes, nosotros somos hombres como ustedes. Y les traemos el Evangelio. Y bueno, se arma un lío tal que a Pablo lo apedrean y lo matan. Yo digo, lo apedrean y lo matan. No dice allí que lo matan, pero lo apedrean y lo dejan como muerto en Listra. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Y los tipos se van, todo lo que habían tirado las piedras con tanta bronca. Y Pablo, yo digo que se levantó, se sacó alguna piedra de encima, un poco de polvo. Salió ahí otra vez, todo magullado como estaba. En la fortaleza del Señor va, consuela a los hermanos y en el viaje de vuelta, que ahí se ve el viaje de vuelta, no sé si se ve bien, vuelve otra vez a Antioquía y en cada ciudad donde iba reconocía pastores. En cada de las ciudades. En poco tiempo reconocían pastores allí. Entonces se arma un lío, estoy contando un poquitito. Hasta ahora no aparece ninguna carta. Se arma un lío. Algunos de Jerusalén se van por sí solos a ver qué había pasado allí en esas ciudades de Galacia. Acuérdense, Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Son las ciudades de Galacia. Y me empiezan a decirle a la gente, ustedes se han convertido, ustedes se tienen que circuncidar, ustedes se tienen que hacer judíos. Y Pablo dice que no, y se arma un lío bárbaro allí. Tal es el lío que se arma el concilio de Jerusalén, primer concilio, donde se juntan en Jerusalén, Hechos 15, Pablo, Bernabé, y allí estaba Santiago, el hermano del Señor, a cargo de la obra allí, porque Pedro ya había empezado a viajar. El hermano del Señor había quedado como uno de los pastores más importantes allí en Jerusalén, y se juntan los apóstoles y los pastores allí, y por la indicación del Espíritu Santo se dan cuenta que no deben circuncidar a los gentiles, no hay que hacer los judíos. Le da un mandamiento allí que son 4 cosas: que se abstengan de fornicación, de ahogado, de sangre y de los sacrificados a los ídolos. Eso llega hasta nuestros días, de paso, es un detalle eso que digo, ¿no? Es decir, es la primera carta, digamos, de Santiago. Alguno dijo así, ¿no? No está escrita esa, pero es una carta que Santiago es el que un poquito la resume. Justo después de eso se escribe la primera carta del Nuevo Testamento, que es Gálatas. Voy a decirle, junto con otra epístola, que es la de Santiago. Ahora en serio, la epístola de Santiago. Las 2 primeras cartas, según dice la historia, son la de Gálatas y Santiago. No Romanos, sino Gálatas y Santiago. Claro, Gálatas, si uno la lee ahora, claro, Pablo le dice, muchachos, ustedes ¿quién nos fascinó? Ustedes que empezaron en el Espíritu, ahora terminan en la ley. ¿A qué están jugando, muchachos? ¿Cómo se quieren hacer judíos? ¿Están locos ustedes? Lo digo. Oh, Gálatas insensatos, Gálatas locos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces uno entiende allí, qué interesante, les está escribiendo a esto que habían sido influenciados malamente por los judíos y muchos de ellos habían querido volver a la ley y eran gentiles, no tenían nada que ver con los judíos. Qué interesante, ahí aparece la epístola de Gálatas. Y luego está la epístola de Santiago. Bueno, pero digo, primera carta de Pablo. ¿Cómo ando? Uy, se me va yendo el tiempo. Segundo viaje misionero. Se ponen de acuerdo allí con Bernabé para seguir en segundo viaje misionero. Un poco más largo, miren qué largo que es. Llega hasta Grecia el segundo viaje misionero. Bueno, allí tienen un problema entre ellos dos, es interesante. Juan Marcos, que era el sobrino de Bernabé lo quiere llevar, Pablo no quiere porque Juan Marcos había arrugado en el primer viaje y se había vuelto para atrás. Y hay toda una discusión entre ellos dos. Bernabé se va a Chipre con Juan Marcos, que es el autor del Evangelio de Marcos. Es toda una historia muy linda que hay detrás de todo eso. Y Pablo se queda con uno de los enviados que había enviado a Jerusalén para llevarles esa primera carta del apóstol Santiago, de la iglesia de Jerusalén, que se llamaba Silas o Silvano, y van en su segundo viaje misionero. Miren un poquito allí, miren cómo se trasladan desde Jerusalén, dice, y después un poquito más arriba está Antioquía, no lo puedo señalar, yo pensé que seguía, no sé si se ve con esto, a ver si se ve con esto.
Ahí hay algo se ve, pero yo no veo. Ay, por acá está, ¿no? Van de Jerusalén hasta Antioquía y de ahí salen en el viaje y llegan hasta Troas. Desde Antioquía llegan hasta Troas, la famosa ciudad de Troya, que nosotros hemos leído alguna vez de la Ilíada y la Odisea, ¿no? El caballo de Troya y todo lo demás. Está la ciudad de Troas. Más o menos recorren 1.400 kilómetros. Yo traté de mirar un poquito por Google esto, ¿no? Desde Antioquía, ¿cómo estaba? Por acá. Está bien señalado, hasta Troas, allí arriba. 1.400 kilómetros a pie, ¿eh? No tenían avión, no tenían colectivo, auto. Para hacer una idea, es más o menos de acá hasta La Quiaca, los que han ido, ¿no? De acá hasta 1.400 kilómetros. Imagínense si diríamos, vamos a caminar hasta La Quiaca, nos va a llevar eso, ¿sabés cuánto tiempo? Uno en un colectivo a veces es más de un día en colectivo. Y estos empiezan a caminar. Primero van digo, caminar o en burro, no sé en qué irían, pero no iban en avión ni en qué bárbaro, ¿no? Y van con Silas, y allí cuando van, primero visitan a la iglesia de Gálatas, las iglesias de Gálatas, hay un detalle, las iglesias de Galacia, de la provincia de Galacia, y luego empiezan a ir para ¿qué sería el oeste. Y quieren ir para el norte, el Espíritu dice, no, al norte no. Quieren ir para el sur, al sur no. Y ellos siguen caminando, hasta que llegan a Troas, casi se caen al mar Egeo, ahí nomás está el mar Egeo, eso que se mete allí, casi se caen al mar ahí. Y Pablo, yo no sé cómo estaría allí, él tiene una visión. ¿Recuerdan así? La visión del varón macedonio. Se la presenta un varón que alguna vez dijimos, ¿cómo se habrá dado cuenta que era macedonio? Y yo no sé. Yo a veces digo, si yo tengo una visión y alguien me dice, por favor, pasa para este lado que está bueno, venite para acá, que está bueno para acá, qué sé yo, si me dice algo por eso, yo me digo, este es un cordobés, si lo escucho, este es un cordobés, ¿no? O si alguien me habla con la Z y todo lo demás, este es un español, ¿no? Quiero decir, o la forma de vestido, él sabía que era un varón macedonio. Macedonia está un poco más allá, hay que cruzar el charco y pasar a Grecia. En Troas ya predica el Evangelio porque ya se establece una iglesia en Troas que después él va, pero cruza a Macedonia. Y la primera ciudad que evangeliza es Filipos. ¿Ya tienen ahí? Filipos, está por ahí arriba. A ver si llego por ahí. Creo que está por ahí porque no lo veo muy bien. Filipos. Cuando van a Filipos, digo yo, sí, ¿qué estaría buscando? Ahí está David. David, vos tuviste un sueño hace muchos años, hace 10 años, con un lugar. Y soñaste muchos detalles de ese lugar, el nombre de ese lugar, y fuiste a ese lugar y te encontraste con todos los detalles que viste en el sueño. Y hace 10 años que estás haciendo allí y estás haciendo una obra hermosa en el Señor. Pero fuiste a buscar las cosas que viste en el sueño. Es así, ¿no es cierto? Me imagino que Pablo habrá ido buscando a este tipo, al macedonio. ¿Dónde encuentra al macedonio? Y va a predicar allí, como era su costumbre, a la sinagoga, y no había sinagoga en Filipos. Entonces va al lugar de la oración donde se juntaban las mujeres. Y la primera que se convierte es Lidia, una vendedora de púrpura que tenía negocios allí y en Turquía, es decir, en toda la parte de Asia Menor. Y esto es una historia muy interesante. Y después se encuentra con otra mujer más que empieza a decirle, escuchen estos tipos que le están hablando del Evangelio. Y el que hablaba era el diablo. Miren, le hacía propaganda el diablo. Y Pablo se estufa de esto y echa fuera el demonio de esa mujer, porque estaba endemoniada. Y entonces lo meten preso. Y ahí está, le pega una paliza impresionante, va allí a la cárcel, lo ponen en el cepo. Están esos detalles, ¿no? El cepo con los pies para arriba, la espalda hecha pomada, y ellos quejándose, ¿por qué me tocó acá? No, ¿qué se van a estar quejando con Silas? Perdón, me olvidé de decir que ya estaba Timoteo ahí, también estaba Lucas ahí con ellos. Cantaban himnos al Señor y todos los presos le escuchaban. Y se produce, cuando hay alabanza verdadera, Dios obra. Y se produce un terremoto, se abre la cárcel. Y allí, en todo ese lío, aparece el carcelero de Filipos tratando de matarse. Y él le dice, no te mates. Y ahí aparece el carcelero, prende una antorcha. Yo digo, no lo dice la Biblia, apareció el varón macedonio y se lo lleva a la casa y se bautiza él y su casa.
Y Pablo tiene que salir corriendo de allí, pues, y deja algunos allí, y se va a Tesalónica. ¿Vamos bien? Estoy siguiendo el Tesalónica, un poquito más abajo. Tesalónica, ay, a ver, por ahí abajo debe andar Tesalónica. Pasa por Tesalónica, en 3 semanas predica el Evangelio allí junto con los otros que está. Y se arma una batahola impresionante y lo persiguen en Tesalónica. Él tiene que salir corriendo y dejar a los otros allí. Va a Berea y baja hasta llegar a Atenas, la famosa ciudad de Atenas. ¿Y qué hace en Atenas? Lo que yo haría en Atenas, pero no. Yo si voy a Atenas, si algún día voy a Atenas, voy a ver, qué sé yo, el Partenón, las cosas de la historia. No, Pablo se va a la plaza y dice que su corazón se enardecía de ver a la gente entregada a la idolatría. ¿Se acuerdan? Y empieza a predicar el Evangelio allí. Y claro, lo llaman los atenienses, lo llevan al Areópago. Y a él es donde predica, predica. Qué tremendo como él predica el Evangelio. Le dice, ustedes son unos tipos muy religiosos, los felicito. Manga de politeístas, los felicito. No dice de esa manera. Ustedes tienen altares para todos, tienen un altar a un Dios, hasta un Dios desconocido. A ese Dios yo le vengo a predicar. Y les predica el Evangelio de tal manera que hay un montón de gente que se convierte. A veces decimos que no pasó nada. Se convierte un montón de gente allí y da los nombres de las personas. Y luego se va para Corinto. Cruza allí, bueno, no sé si hay por ahí. No sé si está bien, cruza para otro lado, para la ciudad de Corinto, una ciudad terrible, una ciudad llena de fornicación, de maldad, y ahí predica el Evangelio de una manera tremenda. Ahí escribe Primera y Segunda Tesalonicenses. Qué interesante. Y cuando uno lee ahí, le había hablado en 3 semanas, hasta de la venida del Señor con tanta fuerza que algunos dejaban laburar porque el Señor viene en cualquier momento y le tiene que mandar una segunda carta. No, muchachos, ustedes no entendieron bien. Hay que laburar. Si alguno no quiere laburar, que no coma. El resto, si quieren no laburar, y la segunda epístola y la primera los ubica. Primera y Segunda Tesalonicenses. Ahí estamos en la carta número 3. ¿No? Bueno, ahí se encuentra con una pareja muy interesante que se llamaba Aquila y Priscila, compañeros de trabajo, y como eran compañeros de trabajo le predica el Evangelio, digo así, se convierten y los disipula un tiempo mientras hay un movimiento impresionante en Corinto y se va para Éfeso. No sé si ustedes ven allí, se ve, va para Éfeso. Yo no veo bien acá, pero desde Corinto se va para Éfeso. Y en Éfeso se va con Aquila y Priscila, los deja en Éfeso y se vuelve a Antioquía. Ahí aparece una persona que se llama Apolos, una persona muy conocida, que estaba predicando el Evangelio, pero no entendía mucho todavía. Priscila y Aquila, que habían sido bien discipulados por Pablo, les enseñan que le faltaba algo. Él predicaba el Evangelio de Juan y les enseñan bien el Evangelio. Este hombre, un hombre fogoso, lo mandan a Corinto ya de misionero. Y después ustedes se acuerdan la carta de Corinto, que algunos eran de Pablo, otros eran de Cefas y otros eran de Apolos. Entendieron mal el Evangelio, algunos de allí, ¿no? Entonces encara su tercer viaje misionero. A ver, tercer viaje misionero. ¿Y a dónde va Pablo en su tercer viaje misionero? Estoy contra el reloj. Va a Éfeso, donde ya había tenido alguna cosa interesante allí. Y en Éfeso dice que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y esa es una lección para nosotros. No era Pablo el que hacía los milagros extraordinarios, sino que el Señor hacía por medio de Pablo. Eso nos alcanza a nosotros. Que Dios puede hacer por nosotros milagros extraordinarios también, como lo hizo con él también. De tal manera, dice, como Pablo trabajaba en el día, cosiendo carpas, y algunos dicen que de 11 a 3 de la tarde más o menos predicaba el Evangelio. Hay toda una historia allí que habría que estudiarlo un poco porque se tuvo que ir de la sinagoga, tuvo que ir a una casa de al lado, una escuela que estaba al lado. Dice que los paños que él tenía, los delantales, que él se secaba el sudor, algunos se los llevaban y sanaban a los enfermos con eso y los demonios se iban. El poder que había en Pablo, que hasta la transpiración en los paños, lo dice la Biblia como una cosa muy extraña allí. Y Dios hacía milagros extraordinarios, de tal manera que en un momento dado juntaron, dice allí, libros de magia. Era un lugar donde había mucho movimiento espiritual satánico, y dice que quemaron libros por 50.000 monedas de plata. Si la moneda de plata es un denario, son más o menos 50.000 denarios. El denario era
el sueldo diario de un laburante. Imagínense la cantidad de dinero. Alguien calculó, algún matemático estaba allí calculando cuánta guita en esa fogata impresionante. Cómo Dios se movió de esa manera. Pablo sale de Éfeso, voy rápido en esto, estoy contando, ¿no? Y se va para arriba, otra vez se va para el lado de Macedonia. No sé si yo veo acá, ¿no? Bien, va para el lado de Macedonia. Desde Macedonia, otra vez, visita Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, hasta que llega a Corinto. Desde Macedonia desde Éfeso primero escribe 1 Corintios. Después van a ver ustedes que hay una carta perdida allí. Pero desde Éfeso escribe 1 Corintios. Y desde Macedonia escribe 2 Corintios. Claro, uno entiende allí algunas cosas que estaban pasando. Había una primera carta perdida en la que había una serie de preguntas, es interesante. Y cuando llega a Corinto, otra vez a Corinto a visitarlos, escribe la epístola de los romanos. Tremenda epístola. Y en la epístola le dice a los romanos, les escribe a los romanos que están un poco más allá, no sé si en ese mapa se ve, no se ve en ese mapa, están más allá de Grecia, Roma, le dice, desde Jerusalén hasta Yugoslavia, vamos a decirlo, desde Jerusalén hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio. No teniendo más campo en estas regiones, había llenado, qué bárbaro, había llenado del Evangelio todas las ciudades, él y su equipo. No teniendo más campo en estas regiones, iré a España, pasando por Roma. Y quisiera tener un fruto entre ustedes. Así que en su visión él quería ir hasta Roma. Y ahí escribe Romanos. Eso dice al final de Romanos en el capítulo 15. Pablo vuelve a Jerusalén por una amenaza que tiene, y en Jerusalén, ustedes saben, se arma el lío, lo meten preso porque lo acusan de que metió un gentil en el templo que se llamaba Trófimo, era mentira, lo meten preso, le dan una paliza impresionante, le patean la cabeza, digo yo, porque lo agarran a las patadas de todo, y un centurión lo tiene que sacar allí, salvarlo, pobrecito, él predica el Evangelio después de eso, y luego el Señor se le presenta en la cárcel diciendo que no tema, que él tenía mucho que hacer todavía. Qué bárbaro, qué bárbaro. El Señor se les presenta en persona en la cárcel. Y ahí está 4 años preso, 4 años preso. 2 años en Cesarea, no sé si se ve ahí Cesarea, creo que, a ver si se ve ahí Cesarea, se ve, por ahí, ¿no? Por ahí. 2 años preso en Cesarea, hay que mirar allí por qué se fue a Cesarea. Y luego, cuarto viaje, lo mandan para Roma. Lo mandan para Roma porque él no quiere pagarle una coima al gobernador Félix. Hasta en esos detalles. El gobernador Félix le pide una coima para largarlo y él no le paga la coima. Entonces apela a César como ciudadano romano y va a ir a la corte del emperador Nerón. Y va en ese viaje impresionante que uno lo lee allí. Tiene algunos hermanos con ellos que van como esclavos de él. Para poder ir en el barco tenían que ir como esclavos, si no, no lo dejaban ir. Algunos de hermanos queridos allí, Aristarco era uno de ellos. Y yendo en ese viaje, llega un momento dado cerca de la isla de Malta. La isla de Malta, creo que está por ahí, si no me equivoco, la isla de Malta. Lo de allá, no sé cómo hace, la isla de Malta. Por ahí, donde hay un viento impresionante, ¿se acuerdan? El Eurocridón, que una vez nos habló Víctor sobre eso. Y bueno, al final el barco se hace pomada. Él le dice a la gente que él había orado por toda la gente que estaba allí. Él seguía siendo quien era, ¿no? Y que el Señor le había concedido a todos los que estaban en el barco. Y bueno, el barco naufraga y se caen en esa isla con el barco destruido. Y cuando él ayuda, Pablo era el apóstol Pablo, pero era siempre un discípulo. Ayuda a hacer un poco de leña, allí lo pica una víbora, ¿se acuerdan? Hasta está eso. Y todos esperan que se muera y él saca la víbora sobre el fuego y no pasa nada. Y bueno, allí la gente ve quién era él y bueno, ora por el padre del líder de la isla y allí el padre sanado y mucha gente sanada, preso Pablo, ¿no? Y luego va a Roma. Pasa por Siracusa, por allí que era la capital de Sicilia, y luego se va a Roma. Y en Roma está 2 años preso. 2 años preso en Roma. De ahí escribe 4 cartas, que llaman las cartas de la prisión. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Qué lindo es ver, cuando uno lee esas cartas, saber que Pablo estaba preso. Estaba en una casa
estaba en una prisión domiciliaria, como se dice hoy, ¿no? Había alquilado una casa, la tenía que pagar él, por eso los filipenses le ayudaban para que él pague esa casa, habían mandado a alguien, uno lo sabe por la epístola a los filipenses, él escribe una carta a los filipenses, y estaba encadenado a un soldado romano. Es interesante que el soldado romano era un miembro de los pretorianos, es interesante esto, ¿no? Ahí parece que no se ve. Él le predica a los soldados que van estando encadenados a él, no él a los soldados, sino los soldados a él. Y dice que muchos soldados se convierten. Ahí dice que el testimonio de él había sido evidente en el pretorio, que son los pretorianos. Y aún en el gobierno romano, léanlo después en Filipenses, su testimonio preso llegó hasta la corte del emperador. Qué hombre este, qué hombre este. Y él escribe esas 4 cartas, en algunas de ellas dice, yo pues preso del Señor Jesucristo, en vez de decir preso, en vez de estar quejándose porque estaba preso. La tradición o la historia dice que él es libre allí. No lo matan. Ahí termina nuestro libro de los Hechos, Hechos 28. Que no termina, está abierto eso para todos nosotros a través de los hechos del Espíritu Santo, a través de todas las épocas. Y ahí, ya termino, ahí dice que Pablo fue puesto en libertad. Algunos dicen que en esa época lo matan a Santiago, lo tiran desde un pináculo del templo a Santiago, el hermano del Señor, el que habíamos hablado antes, y como no había muerto, lo matan a palazos en el piso. Luego Pedro va a Roma, donde se encuentra con Juan Marcos. Estos datos están en eso que les damos ahí para que lean. Pablo sigue predicando el Evangelio, va a Asia Menor. Algunos dicen que llegó a España. Cuando estuve la última vez en España, fui a un monumento que hay allí en Valencia, cerca de Valencia, donde hay un monumento a Pablo. Y la historia dice que llegó hasta allí. Qué visión la de este hombre. Hasta allí llegó seguramente Pablo. Y ahí se escriben esas epístolas que faltan, 1 Timoteo, Hebreos, que no la escribe Pablo, Judas, el otro hermano del Señor, Tito y 1 Timoteo, que son las otras epístolas de Pablo. Y también se escribe 1 Pedro. Pablo es llevado a Roma, cautivo, lo meten cautivo aparentemente en Troas y se lo llevan a Roma otra vez, cautivo, junto con... Luego también lo llevan a Pedro cautivo, hay detalles allí que dice la historia, no tenemos esos datos en Hechos de los Apóstoles, pero ahí ya no va a una cárcel domiciliaria, sino que va a una mazmorra, a una cárcel terrible donde yo estuve allí, una cosa muy tremenda, un agujero en el piso, donde tiraban los presos que eran condenados a muerte. Es un lugar frío, es un lugar oscuro, es un lugar que cuando se inundaba Jerusalén, se inundaba Roma, subía el agua y todos los presos allí se ahogaban. Ahí tiene la posibilidad Pablo de dar testimonio, porque lo llevan al César y dice, en mi primera defensa nadie estuvo conmigo, todos me abandonaron, pero el Señor estuvo conmigo y me dio fuerza para predicar el Evangelio, ¿no? Y luego la historia dice que en el año 67 aproximadamente, 67, 68, Pablo y Pedro son martirizados, los matan. Desde esa prisión tan terrible, Pablo escribe su última carta, 2 Timoteo. Yo tuve la bendición de estar allí en ese lugar. Digo la bendición porque no podíamos encontrar ese lugar. Estábamos con Claudio Pagura, me acuerdo, buscando. No encontrábamos entre Roma el lugar. Le pasó lo mismo a Onesíforo cuando lo buscó y no lo podía encontrar, dice allí en 2 Timoteo, ¿no? Encontramos ese lugar, un lugar terrible. Hay una escalera ahora que baja y uno piensa, probablemente aquí estuvo. Y si no, algo muy similar a esto. La historia dice que estuvo allí. Y en ese lugar Pablo está pensando en la iglesia y dejé a tal en tal parte. Demas me desamparó, amando al mundo. Y a lo dejé acá. Mira, por favor, tráeme el capote que dejé en Troas porque tengo un frío bárbaro. Hace un frío bárbaro, realmente hace un frío bárbaro en ese lugar. Pablo, en su segunda, he acabado la carrera, he guardado la fe, tengo esperanza de la corona que el Señor tiene para mí. La última carta del apóstol Pablo. Dice la historia que como ciudadano romano fue decapitado. Ahí muere el mismo año, dicen algunos, el apóstol Pedro. Al morir lo crucifican porque Pedro era judío,
no lo decapitaban como a los romanos, y él, antes de morir, dice: prefiero morir cabeza abajo crucificado. Es una historia esta. Y dicen algunos que su esposa la mataron antes. Y él le dice, cuando ve que la esposa la llevan al martirio, le dice, consolándola: acordate del Señor. Y la matan a la esposa. Eso dice la historia. Y Pedro es crucificado en el año aproximadamente 68. Es importante esto porque en el año 70 está la destrucción de Jerusalén, que es un hecho histórico muy importante. Luego vienen las epístolas de Juan, y ya terminamos. Primera, segunda y tercera Juan. Son las últimas epístolas. Ahí ya están, yo no dije nada de los evangelios, ya los leímos, pero los evangelios son escritos después de 2 Corintios. Y luego la carta final, la carta de Apocalipsis. Y aquí estamos nosotros, leyendo toda esta historia, impresionándonos con todo lo que vamos a ir leyendo. Te animo a que lo leas, a que puedas hacer un resumen como el que traté de hacer hoy. Este resumen lo hago hace unos años. Me ha bendecido tanto a mí poder mirar el movimiento de la iglesia. Y vuelvo a estudiarlo, y vuelvo a meterme. Y vuelvo a pedirle al Señor que me contagie de ese fervor, de ese amor, de esa gracia que tenían esos discípulos, de esa apertura a los dones del Espíritu, de esa apertura a la voz de Dios y de esa apertura en el final de Juan. Ustedes saben, dice que todos los apóstoles murieron violentamente, todos, menos Juan. Eso dice la historia, ¿no? Dicen en la historia, no sé si será verdad o no, que lo metieron adentro de un caldero lleno de aceite hirviendo a Juan, y Juan salió ileso, sin ninguna quemadura, como pasó con Sadrach, Mesach y Abednego. Así que lo llevaron a la isla de Malta, a la isla de Patmos, y allí escribe la revelación de Apocalipsis, un libro precioso para terminar nuestra lectura del Nuevo Testamento. Así que les animo, es el último mapa, no sé si se ve el último mapa, sobre esta parte de acá, a ver si la veo, sobre esta parte de acá están las 7 iglesias del Apocalipsis, no se leen acá, que están sobre Asia Menor, es decir, están sobre Turquía, hoy día Turquía, están las 7 iglesias a las que el apóstol le escribe, o el Señor Jesús le escribe sus epístolas. Nos sumergimos en este tiempo, en todo esto, que nadie se quede afuera. Como digo, si alguien se atrasa, es palabra de Dios. Estamos haciendo un ejercicio hermoso de meternos. A los adolescentes que estuvieron en el retiro, si están atrasados, métanse, porque lo que necesita cualquier persona, luego de una experiencia fuerte con el Señor, es sumergirnos en las Escrituras. El Señor le dice a los fariseos, como hemos leído estos días, ustedes la pifian, ustedes erran o yerran porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Tenemos que conocer el poder de Dios, pero tenemos que conocer las Escrituras. Amén, hermanos. No me pidas que me quede a descansar, no me hables del calor ni del hogar, no pongas la mesa, que yo soy pescador y el sentido de mi vida está en el mar. No sé nada de la noche en la ciudad, no me interesa. Solo entiendo el lenguaje de la luna, si el vaivén de las olas me acuna, y si hay peces en el mar, yo tengo que salir a pescar. Esa es mi meta, surcar la noche gris y echar la red a un mar que gime y
hasta que salga la luz de la aurora. No tengas compasión, porque esta es mi misión. No tengo otra pasión, soy pescador. Y estoy aquí, se me juzga por salir a navegar, por ser terco, temerario y no esperar. Cuando hay tormenta, por intentar seguir el impulso que me quema el corazón, que ha llegado a convertirse en mi obsesión y que me alienta surcar la noche gris y echar la red a un mar que gime y llora, remar y resistir hasta que salga la luz de la aurora. No tengas compasión, porque esta es mi misión. No tengo otra pasión. Remar y resistir hasta que salga la luz de la aurora. No tengas compasión, porque esta es mi misión. No tengo otra pasión, soy pescador. No insistas más, sé que voy ensangrentado y es normal, porque el cielo llueve piedras de cristal, que a veces cortan. No sufras más por mí, no estoy débil ni acabado, no estoy mal, que si tengo el pelo blanco es por la sal. Y no me importa, yo soy pescador.